Ok, y ahora sí estamos en la enseñanza, ya estamos ya ahí compartiendo tanto en el Facebook como en el Zoom. Y el propósito, como les indicaba al principio, es de ser de bendición. Así que vamos a orar antes de este tiempo de enseñanza, de discipulado en línea que hemos logrado preparar para poder ser de bendición para todos ustedes que están ahí en sus hogares. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias una vez más, Señor, por la bendición que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor, aún a través de estos medios de comunicación, aún a través de estas redes sociales. Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú, Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas y sobre todo que pongas mucha paz, Señor. Pedimos, Padre amado, la ayuda divina del cielo, Señor, sobre nuestras vidas, sobre todo lo que vamos a realizar aquí a través de esta noche, esta red social también, Padre amado. Queremos, Señor, ser de bendición y sobre todo queremos ser, Señor amado, queremos ser un canal de bendición para todos aquellos que están también ahí en su casa, que por alguna razón, Señor, no pudieron ellos el día de hoy estar en el culto. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas un milagro en sus vidas, Señor, que tú hagas un milagro muy importante en su vida y sobre todo, Padre bendito, que ellos puedan también ver tu gloria, que ellos puedan ver, Señor amado, también el avance de las bendiciones sobre su vida, Señor. Te queremos pedir, Padre amado, por aquellas peticiones que nos están haciendo ahora mismo, Señor, por el Facebook, nos están haciendo peticiones, Señor, por el WhatsApp, Señor. Te queremos pedir que tú pongas tu mano de misericordia sobre la vida de aquellas personas que están, Señor amado, también en este momento, quizás ahí enlazándose, conectándose con una esperanza, con esa esperanza bendita que tú nos has dado como hijos, Señor. Y te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras coberturas espirituales, que tú bendigas a nuestros apóstoles, Señor amado, que bendigas también a nuestro padre espiritual y a nuestro abuelo espiritual, el apóstol Sergio Enrique, Señor, ahí en la obra donde tú los has puesto, donde tú los has establecido como canal de bendición, Señor. Yo te quiero rogar por ellos, por la vida de ellos, Señor, para que tú, Señor, hagas también un milagro sobre su vida. Padre, te doy gracias por todo lo que vamos a hacer en esta hora, en esta noche, y esto que vamos a aprender que sea una bendición, un tiempo de bendición también para nuestra vida. Señor, para que podamos compartir también con otros, porque ese es el propósito principal de la enseñanza, poder compartir con otros lo que tú nos has dado, mi amado Salvador. Te doy gracias en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición sobre nuestra vida, que tú unjas nuestra cabeza con aceite fresco y que podamos, Señor amado, ser de bendición para todas las personas que nos están ahí sintonizando en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Para aprovechar un poquito el tiempo, quiero ir avanzando, ¿verdad? Quiero ir avanzando en esto que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes, ¿verdad? Y quiero hablar hoy sobre las vírgenes. Las vírgenes, un tema muy hermoso que creo que ya ustedes también lo han leído en la palabra del Señor, pero quiero verlo quizás de una perspectiva un poquito diferente, Señor, según el Señor nos va dando, ¿verdad? Y a los que están allá, pues quiero pedirles que comiencen a buscar su Biblia, abran su Biblia, tome su material de apuntes, tome su cuaderno de apuntes, de notas, ¿verdad? Y su lapicero, porque vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí están también los teléfonos del WhatsApp para que usted pueda ingresar también sus preguntas. Ahí están ingresando motivos de oración. Gloria al Señor. Vamos a estar orando luego que terminemos, ¿verdad? La enseñanza, con mucho gusto. Vamos a estar compartiendo también ahí el tiempo de oración. Así que Dios bendiga a todas las personas que están allá peticionándonos a través del 0993-9799-27315. Y ahí también está nuestro correo electrónico, el que usted puede escribirnos y con mucho gusto estaremos orando en el tiempo de oración en nuestra congregación por su vida. Qué tremendo, mire usted, las vírgenes insensatas, y este es un tema muy, muy bonito, muy hermoso, porque nos llama la atención qué tipo de la iglesia, ¿verdad? Tipo de la iglesia del Señor, las vírgenes, ¿verdad? Y voy a tomarlo de un punto de vista, de un ángulo quizás un poquito diferente, ¿verdad? Las 5 vírgenes representan no solamente la iglesia del Señor, sino también representan los ministerios. Y fíjese que quiero ver desde ese punto de vista, desde esa óptica el día de hoy, ¿verdad? Así que quisiera que me acompañen leyendo sus Biblias y vamos a abrir un poquito la palabra del Señor de una manera hermosa, ¿verdad?
Vamos a ver la Biblia en el libro de... Ok, perdón, un segundito, se me movió aquí. Ok, vamos a ver la Biblia, ¿verdad? En el libro de Mateo, Mateo capítulo número 25, del 1 al 3. Hay una palabra hermosa que quiero compartirle. Dice la Biblia lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante, mire qué tremendo, qué hermoso, será semejante a 10 vírgenes, dice la Biblia, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Versículo 2. 5 de ellas eran insensatas, dice la Biblia, y 5 de ellas eran prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Y mire que esto nos llama la atención en gran manera, sobre todo de ver la capacidad que tiene el escritor Mateo para tipificar, el problema que tuvieron estas vírgenes, o el descuido que tuvieron aquellas vírgenes. Yo le llamaría así, el descuido que tuvieron aquellas vírgenes, ¿verdad? De no preocuparse, ¿verdad? Por no tener aceite en sus lámparas. Y ahora, me llama mucho la atención que el escritor aquí, ¿verdad? Lo subraya, lo tipifica, ¿verdad? Y le dice la palabra, eran insensatas. Mire usted, eran insensatas. Así definitivamente lo subraya el versículo número 2. Dice que 5 de ellas, y 5 es tipo de los 5 ministerios de la iglesia. Y esto me llamó mucho la atención y yo quiero desarrollarlo y decirle el por qué. Mire que la Biblia aquí nos muestra algo bien interesante. ¿De qué se trata entonces acerca del aceite? Mire usted, el Señor había dicho en la palabra de Dios que al sacerdote no le podía faltar la ley tipo de la Torá, o tipo del maestro de la palabra de Dios, el magisterio de la palabra de Dios. Y el Señor había puesto algo bien interesante. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 18. No puede faltar. Mire lo que dice. Jeremías 18, 18. Entonces le dijeron, venid y urdamos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo con la lengua. No hagamos caso a ninguna de sus palabras. Fíjese usted, me llama la atención la primera connotación de lo que quiero hablar, ¿verdad? Si hablamos del ministerio, de los 5 ministerios, vamos a comenzar por el ministerio del maestro, el maestro de la palabra, que no le puede faltar, dice ahí, la ley, la palabra de Dios. Y estaba considerado la ley, era simbología o tipología, ¿verdad? Era tipología de lo que le llamaban o le llaman la Torá. La Torá. La ley era representada por la Torá. Y esto significaba precepto, según el diccionario Strong en español, palabra número 8451, ¿verdad? Tipificaba precepto o estudio, dirección, enseñanza, legal, ley, ¿verdad? Esto era algo muy importante para ellos. Ahora, Dios había dado esta ley para que ellos la escudriñasen y que la estudiesen, la están ellos implementando y aplicando a su vida. Pero fíjese usted que el descuido de esa ley provocan una serie de situaciones bien adversas para la vida del creyente o para la vida del ministro. El descuido de esa ley, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés rompió las tablas. Cuando Moisés subió al monte, dice la Biblia que Moisés al bajar se dio cuenta que la gente había dejado el mandamiento y había dejado las ordenanzas que él les había tipificado al salir de Egipto. Entonces esto logró que Moisés como que tuviera algo de carácter y de temperamento fuerte, y dice la Biblia que Moisés rompió las tablas de la ley. Ahora, las tablas de la ley eran para instrucción del pueblo, y esto hay que ser muy objetivo en esta situación. Era una enseñanza muy importante, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 24, en el versículo número 12, ahí nos dice algo bien interesante. El Señor le dijo a Moisés, mire lo que dice el Señor.
El Señor le dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y allí espera y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Fíjese usted. Entonces Dios tenía un propósito al darle la ley a Moisés, la ley o lo que le llamamos la Torá, ¿verdad? Y lo que los israelitas, los judíos le llaman la Torá. Era el propósito principal, era declarar. En esas tablas estaban escritas por el mismo dedo de Dios. Esa tabla no fue escrita, hermano, por algún hombre o por algún humano. Esa tabla fue escrita por el mismo dedo de Dios. Dios mismo se preocupó, ¿verdad? Por implementar, por escribir, por enseñar a Moisés aquellos mandamientos y que Moisés bajara, pero Moisés descuidó y rompió las tablas, ¿verdad? Que fueron escritas, vuelvo y lo repito, con el mismo dedo de Dios. Y el propósito de esta tabla, ¿verdad? Precisamente era dar instrucción al pueblo. Mire cuán importante es la instrucción, cuán importante, hermano, es el estudio, la lectura, la comprensión. Cuán importante, hermano amado, es no solamente vivir de las emociones. Hay muchos lugares, hermano, como decimos nosotros, para no tratar de ofender a nadie, y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero qué tremendo es, hermano, allá en Plutón o en Júpiter, hermano, como siempre lo decimos de una forma jocosa, ¿verdad? Donde no se estudia la palabra, donde solamente se apela a las emociones, donde se apela, hermano, al calor humano, donde se apela incluso hasta a los derechos humanos y se apelan a un sinnúmero de cosas, hermano, al sensacionalismo, a la bulla, a cosas como esta, pero no se estudia la palabra, no se desarrolla una enseñanza sólida, una enseñanza importante, una enseñanza concienzuda de lo que es la palabra de Dios. Entonces, pero vemos aquí que hay una cosa tan importante, hermano, que Dios le da, hermano, la importancia tan grande de que nosotros tenemos que prepararnos, de prepararnos precisamente a esto, porque el descuido, hermano, del estudio en la palabra de Dios nos puede llevar a la insensatez. En la falta de estudio en la palabra del Señor, hermano, con todo el respeto, con todo el respeto. Hay gente que pasa, hermano, y yo no digo que sea malo, pero hay gente que pasa quizás prendida en el televisor, incluso en las redes sociales, escuchando lo que dice el uno, escuchando lo que dice el otro, escuchando, y hasta cierto punto es muy bueno y muy edificante, pero no hay nada más edificante, no hay nada que pueda reemplazar el estudio propio de la palabra de Dios. Que usted tome su Biblia, que usted abra su Biblia, que usted investigue, que usted tenga un tiempo devocional y del desarrollo de la palabra de Dios. No, nada puede reemplazar eso. Nada puede reemplazar el estudio propio, el estudio personal de la palabra de Dios. Es muy importante dejarlo. No podemos, hermano, olvidar, no podemos, hermano, dejar a un lado en el día a día nuestro el estudio de la palabra del Señor. Hay personas que se conforman por escuchar la radio, se conforman quizás por ver un pedazo de televisión, hermano, o quizás por escuchar un consejo que vuelvo y repito, para nada está mal. Lo que sí está mal y sí es insensato, hermano, dejar nosotros nuestro estudio propio de la palabra de Dios, nuestro estudio propio en el que todos los días podamos abrir y podamos discernir lo que la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios para. No podemos dejarlo para un lado. Quizás usted me diga, pastor, yo estoy yendo a la iglesia y allí escucho la palabra y con eso me basta. No, tiene que usted estudiar la palabra de Dios y no descuidar la ley, porque eso estaba entre los estatutos que nosotros teníamos que meditar en su palabra de día y de noche, y entonces hará prosperar tu camino y todo te irá bien. Glorioso es el Señor. Entonces, fíjese usted, amado hermano, que es demasiado importante, yo diría, y perdone que lo diga así, que lo vaya a tomar como un ejemplo, el leer la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios para nosotros como sus hijos, es como el respirar, es como el exhalar y el inhalar, exhalar y echar, hermano, el oxígeno todos los días, pero no podemos parar de respirar, porque en el momento que paramos de respirar, obviamente nos ahogamos y ya no vamos a estar más aquí en la tierra. Así de importante es la palabra del Señor.
Es importante que usted medite en la palabra de Dios y no solamente se deje llevar, hermano, por las emociones o por un lindo consejo o por una linda palabra motivacional que vuelvo y lo repito, que para nada es malo. Es importante, es bueno, es bonito, pero no hay nada que pueda reemplazar el estudio de la palabra del Señor. Sería insensatez dejar nosotros de estudiar nuestro día a día la palabra de Dios. Y eso hay que tener, ojo, mucho cuidado. Sigamos un poquito más para ir avanzando. Entonces, mire lo que le decía, que no le debería de faltar la ley. Primer punto, no podía faltarle la ley al sacerdote, al maestro de la palabra. Por eso a veces a mí me llama mucho la atención, hermano, cuando una persona quizás quiere imitar a otro, que dice en el Éxodo 31:18. Aquí está la palabra clara. Y cuando terminó de hablar Moisés sobre el monte de Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Aquí está, lo vuelvo y lo repito. La palabra, este mandamiento, no fue escrito por hombre. Este mandamiento fue escrito por el dedo de Dios. Dios mismo lo escribió. Y mire qué importancia, hermano, porque las tablas eran la obra de Dios. La palabra de Dios es la obra de Dios. En el Éxodo 32:16 nos habla, ahí yo tengo en la versión de las Américas, ahí esto, dice, y las tablas eran la obra de Dios. Mire qué tremendo. Y las escrituras eran escritura de Dios grabada sobre las tablas. Qué hermoso. Hermano, es una cosa hermosa lo que tenía Moisés en sus manos. Moisés esas tablas las arrojó de sus manos y las hizo pedazos. Mire qué tremendo. ¿Cómo debemos de nosotros cuidar? En Éxodo 32:19 dice lo siguiente, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, fíjese usted, como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió en ira Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Mire qué terrible situación. Perdieron las tablas, las escrituras de Dios. Vemos nosotros qué importante eso, el descuido de esta virgen maestro, le voy a llamar yo, maestro de la palabra de Dios, es que no enseña una palabra original, sino pura copia. Hay gente, hermano, que está copiando al resto ahora con este asunto en las redes sociales, hermano. Ya hay gente que pues ni ora. Hay gente que, hermano, lo que hace es bajar una prédica y predica lo que otro predicó. Quizás piensan que lo que otro predicó le va a servir para ellos. Y hay una palabra hermosa que el apóstol me decía ahora que cumplimos el aniversario. Me impactó esa palabra en realidad. Me dejó pensando como unos 3 o 4 días, porque fue hermosa. Dijo el apóstol, no seas copia de nadie. Pero hay gente que quiere imitar a otro, hay gente que está copiando a otro, ¿verdad? Y nosotros no estamos para ser copia de nadie, nosotros estamos para ser originales. Y aquí, ¿verdad? Este maestro es importante porque no puede enseñar. Ahí alguien me decía, pastor, ahí en un lugar en Júpiter, todo el año se enseña el alma, solamente la misma enseñanza, el mismo tema, y no hay otro tema. Entonces lo único que puedo pensar yo es que quizás aquel maestro, aquel ministro no está estudiando la palabra del Señor, no está desarrollando, no tiene interés por aprender, por querer desarrollar otra cosa, otra profundidad en la palabra del Señor, y ahí eso va a traer problemas tarde que temprano. La enseñanza era con unas tablas que Dios mismo le dio. Ellos tenían que seguir la instrucción. Hoy se enseña con unas tablas labradas por el hombre y no tablas labradas por Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos, hermano, digiriendo nosotros en nuestro ambiente espiritual? ¿Qué estamos llevando a nuestras iglesias? Los maestros de la palabra, ¿qué estamos dando nosotros a la iglesia? La enseñanza que estamos llevando es muy importante, porque de eso es lo que vamos a vivir, de eso es lo que vamos a desarrollar. Como lo decíamos el día de hoy, es la palabra la que nos va a sustentar en el momento difícil de nuestra vida. Y si nosotros no tenemos, hermano, palabra, ¿de qué nos vamos a sostener? Porque la motivación puede durar un día, puede durar una semana, puede durar hasta un mes. La motivación humana, las palabras humanas pueden durar, hermano, quizás una década, pero la palabra del Señor va a durar para siempre. Dice la Biblia que sécase la hierba o marchítese la flor, pero la palabra de Dios quedará
plasmada en nuestro corazón para siempre. Gloria el nombre de Dios. Entonces la palabra, nosotros los que estamos en el discipulado, los que estamos, hermano, en el pastoreo, estamos en la enseñanza, los que estamos quizás, hermano, liderando, o simplemente los que estamos compartiendo la palabra de Dios con otros, es interesante que tenemos que estar llenos de la palabra. No podemos llevarnos, hermanos, por la emoción. No podemos dejarnos llevar incluso ni siquiera por nuestros pensamientos, porque los pensamientos son cuestiones labradas por hombre. Hermano, tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de lo que Dios nos da, del dedo de Dios, de la Biblia, porque la Biblia es la palabra infalible de Dios. Por eso tenemos un bonito eslogan nosotros como iglesia, como parte de la misión a la cual nosotros pertenecemos, que somos prosperados por la palabra. No somos prosperados quizás por lo que nos dice el vecino, por lo que nos dice, hermano, allá el otro, sino que somos prosperados por la palabra. La palabra es la que nos hace prosperar. Mire qué hermoso. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado de no ser insensato como una de las vírgenes, ¿verdad? Que le hemos puesto la Virgen Maestro, la Virgen de la Palabra, la Virgen que ama la palabra, que ama el estudio de la palabra. Se descuidó y le faltó aceite, le faltó palabra, por decirlo así. Mire qué tremendo. Entonces vemos ahí que no le puede faltar la ley al sacerdote, al maestro de la palabra. Prohibido, hermano, en el Éxodo 34:1, para ir avanzando y por el tiempo que tenemos, también el tiempo es un poquito que corre en estas redes sociales, ¿verdad? Dice ahí la Biblia, y el Señor le dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedras como las anteriores. Le volvió a hacer las tablas, volvió a pedirle a Moisés que vuelva a hacer, porque era muy importante. No se podía dejar a un lado, no se podían quedar sin la ley, no podían quedar sin las tablas, y volvió Dios a escribir. Qué hermoso. Mire lo que dice, y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas la palabra que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Mire qué hermoso, y gracias a Dios que Dios en su misericordia nos volvió a dar, nos volvió a bendecir con esta tremenda situación de volver a dar la palabra. No, ya no hay una instrucción original, una instrucción imitada a otros, ¿verdad? La instrucción, ¿verdad? Hay gente que obviamente, como lo dije al principio, gente que imita la enseñanza, gente que habla lo que otros dicen, ¿verdad? Gente que dice lo que otros dicen y van y lo enseñan, pero ni siquiera se aseguraron por lo menos de leer la Biblia. Ahí por ahí alguien me hablaba de que algunos tienen algunas presentaciones hermosas, pero ni siquiera se preocupó por estudiar para presentarla. Nosotros tenemos que estudiar la palabra. No solamente podemos ser imitadores, hermano, se imita la doctrina. Estamos en un tiempo tan peligroso, hermano, que obviamente como iglesia tenemos que estar apercibidos, porque va a haber una imitación doctrinal impresionante donde nosotros tenemos que estar a cabalidad sabiendo lo que estamos, hermano, aprendiendo e incluso discerniendo. No podemos, hermano, asumir porque todo lo que se enseña, todo es bueno. Tenemos que nosotros estar muy preocupados, hermano amado, por estudiar la palabra, para yo saber, mire, hermano, y no es ninguna ofensa. Dice la Biblia que cuando Pablo iba a los bereanos, a la iglesia que quedaba en Berea, dice que los bereanos tomaban apunte de todo y sacaban sus notas. Y cuando iban a sus hogares, ellos iban a comprobar, a verificar si lo que Pablo había dicho estaba de acuerdo a lo que había estado escrito en la palabra. Mire qué hermoso. Entonces no nos debemos de ofender cuando alguien está preocupado por aprender y cuando alguien está preocupado quizás por aprender un poco más. Eso es lo importante que nosotros tenemos que, hermano, desarrollar en nuestra vida. Una vida de doctrina. Y doctrina no son 4 letras escritas en un papel. La doctrina es una forma de vida, es cómo nos desenvolvemos, cómo nos desarrollamos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Eso hace una doctrina. O sea, la forma escrita aplicada a nuestro diario vivir. Eso podremos nosotros llamarle una doctrina. Así que fíjese usted, se imita también la visión, se copia la visión de otros. Y hermano, es muy importante, hermano, de ver y de ver el desarrollo de otras iglesias, hermano, hermosas y todo lo que hacen, hermano. Yo mismo estoy todos los días aprendiendo, hermano, ahora aprendiendo cómo se predica en los medios, aprendiendo, hermano, cómo se hace estas situaciones dentro de las redes sociales,
Hay que aprender, totalmente de acuerdo, pero Dios te va a dar, o Dios nos ha dado una visión propia a desarrollar, una visión propia a compartir, porque ahí hay personas que, hermano, están viendo lo que el otro saca para también sacarlo ellos, hermano, pero no hay una visión propia. Dios nos va a dar y nos va a establecer una visión propia para que nosotros podamos desarrollar de acuerdo al plan y al propósito que Dios nos ha dado a nuestra vida. Y eso es muy hermoso. Estamos bajo una cobertura, estamos bajo un lineamiento, estamos bajo una estructura doctrinal, una estructura apostólica, profética, estamos metidos bajo una visión, pero Dios nos ha dado a desarrollar algo propio, algo que el Señor nos ha dado para poder compartir y para poder también ser luz en medio de tanta oscuridad en la cual estamos nosotros en este momento inmersos como nación, como población. Y Dios tiene cosas muy grandes y muy poderosas para hacernos, hermano. Así que no es bueno estar heredando a otros, sino pedirle a Dios lo nuestro, pedirle a Dios que nos dé la enseñanza, pedirle al Señor que nos dé la doctrina, que nos dé la visión cual nos tenemos que seguir. Y obviamente pegados a la estructura, pegados a la estructura apostólica y profética a la cual nosotros pertenecemos, al manto apostólico que nosotros ya casi en Ecuador, ya vamos para los 16 años que hemos recibido ese manto apostólico, ese manto paternal, y en el cual pues nos movemos, y en el cual nos desarrollamos, y en el cual estamos nosotros inmersos como iglesia, y eso es una tremenda bendición. Entonces, aparte de desarrollar, también se imita la comisión de trabajo. Lo que Dios le dio a uno no se lo va a dar a otro. No hay dos Moisés, no hay tres Abranes, no hay dos hermanos amados, Josué, no hay tres Caleb, hermano. A cada uno Dios le va a dar una comisión de trabajo. A cada uno Dios le va a dar para que desarrolle un trabajo en la viña del Señor. Dice la Biblia que en el cuerpo hay muchos miembros, hay muchos que son incluso onerosos, hay otros que necesitan tener más cuidado, dice la Biblia, hay otros que hay que cubrirlos porque no hay que mostrar la vergüenza de ellos. Entonces, fíjese usted, entonces la comisión de trabajo tampoco puede ser imitada. Hay que pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que yo tengo que desarrollar? ¿Cómo tú quieres que yo lleve la iglesia? ¿Cómo tú quieres que yo lleve mi liderazgo? ¿Cómo tú quieres que yo desarrolle lo que tú has puesto en mi vida, Señor? Dame luz a ver qué es lo que tengo que hacer. Y eso es muy hermoso porque Dios está encargado de hacer cosas grandes a través de nosotros, pero cumpliendo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, no con lo que Dios está haciendo con el otro. Lo que Dios está haciendo con el otro es muy hermoso, pero es para él. Para nosotros, Dios nos va a dar también algo propio, una visión, una comisión de trabajo que tenemos que desarrollar. Entonces, también se imita la alabanza. Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque en alabanza sí hay una doctrina quizás errada y saber discernir la alabanza. Tenemos que saber discernir lo que nosotros estamos cantando, desarrollando, hermano, predicando, enseñando. Es muy hermoso, pero tenemos que tener discernimiento. Yo siempre lo digo, no podemos imitar cualquier cosa, hermano. No podemos pararnos, hermano, con un mariachi mañana ahí, hermano, y tratar de hacer una canción para alegrarle el corazón a la gente. Tenemos que ver lo que nosotros estamos desarrollando, que la alabanza sea para Dios, que lo que estamos cantando sea para Dios y que tenga un desarrollo doctrinal que nos edifique a nosotros como cuerpo de Cristo. Fíjese usted qué tremendo. Entonces, ya no hay tablas originales. Todos dicen, Dios me dijo, Dios me dio esta revelación. Y cuando la verdad se lo oyeron a otro, y eso hay que tener mucho cuidado. Hay gente que yo escucho, hermano, y dicen, Dios me dijo esto, y yo también lo escuché en otro que estaba ya hablando, hermano, quizás lo mismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de desarrollar este tipo de conceptos y de situaciones, ¿verdad? Cuando la verdad es que ya, hermano amado, quizás nosotros no estamos recibiendo de Dios porque no están orando, porque no estamos compartiendo las cosas de Dios y no estamos leyendo las tablas. Son tablas labradas por el hombre y no son tablas labradas por Dios. Y eso es muy tremendo. Y eso se nota. Al final se nota. La Biblia dice que hay un fruto. Al final el fruto se nota, hermano, porque quizás el fruto que el otro lo tuvo, sí lo obtuvo con lo que tú dijiste, pero quizás, hermano amado, quizás te faltó buscar a ti para que Dios pueda desarrollar y para que Dios pueda hacer cosas grandes también con tu vida. Hermano, no digo, vuelvo y le repito, que sea malo escuchar a otros. Es muy hermoso. Los remas nos ayudan, los remas nos avivan, los remas quizás nos animan en el momento difícil o en el momento preciso, quiero decir, porque nosotros decimos, esa palabra es para mí. Qué hermosa palabra, hermano, pero la dio para ese hombre y para una circunstancia. Dios tiene también pan para ti, para que tú puedas también hacer tu
propio pan y compartirlo con el pueblo de Dios. Es tremendo. Entonces, hermano amado, en Jeremías vemos nosotros como en el punto número 2, yo le he puesto la falta de consejo al sabio, dice la Biblia, y le he puesto el pastor o el pastorado. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 18, versículo 18. Ya hablamos en la primera parte que era el maestro, ¿verdad? La virgen maestro le puse. Ahora le voy a hablar de la virgen pastor. Mire usted qué tremendo. A veces las cosas que nos llevan a la insensatez, quizás como ministro. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 18, puede ir buscando usted también ahí en su Biblia, ¿verdad? Algo muy hermoso, dice la Biblia. Entonces dijeron, venid y urdemos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo con la lengua y no hagamos caso a ninguno de sus palabras. Mire qué tremendo. Con la palabra consejo aquí es la palabra exa. Y la palabra consejo es aquí consejo, plan, acuerdo, consejero, designio de propósito. Esto está en el diccionario Strong, es la palabra hebrea número 6098 en el diccionario ahí Strong. Entonces, vemos aquí que el segundo descuido de la Virgen que le he puesto ahí entre paréntesis, la Virgen Pastor, es el consejo o consejo sabio que no debe de faltar en un ministro. Mire qué tremendo. El consejo sabio que no debe faltar en un ministro. Veamos cómo se descuida el ministro en el consejo. ¿Cómo se descuida, pastor? El consejo de Autiefel, por ejemplo. Él le daba aquellos días que eran como que consultaban, ¿verdad? Eran como que si uno consultara la palabra de Dios. Mire qué tremendo. En 2 Samuel, capítulo número 16, versículo número 23, dice lo siguiente. Yo tengo en la versión de las Américas. El consejo de Autiefel daba en aquellos días, era como si uno consultara a la palabra de Dios. Así era considerado todo el consejo de Autiefel, tanto por David como por Absalón. Pero fíjese usted lo que pasó. ¿Cuál fue el descuido de Autiefel? ¿Cuál fue el descuido de él? Fue juntarse con Absalón. Por eso que tenemos que tener cuidado incluso con quién nos ministramos. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos consejos. No todo el mundo es buen consejero, ni todo el mundo tiene una palabra de Dios en la boca para poderte aconsejar, y tenemos que tener mucho cuidado. Él se ministró y fue a pedir consejo a un Absalón. ¿Y quién era Absalón, pastor? Un ministro caído, alguien que había caído del lugar donde Dios lo había puesto. Entonces, Autiefel era un buen consejero, un buen siervo de Dios, pero cometió un error, que fue aconsejarse con un Absalón, que fue un ministro caído, obviamente, y esto le conllevó a problemas a Autiefel. Mire lo que le pasó en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31, a quien dio aviso a David diciendo, mire qué tremendo, Autiefel está entre los conspiradores con Absalón. Mire, siendo Autiefel un hombre correcto, siendo Autiefel un hombre consejero, buen siervo de Dios, cometió un error. ¿Cuál fue el error, pastor? Ir a hablar con Absalón y aconsejarse con Absalón, aquel que estaba considerado como conspirador ante el reino de David, su padre, aquel que estaba considerado como un hombre que estaba caído del ministerio y queriendo usurpar el ministerio de su padre biológico, incluso también su padre espiritual. Entonces David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahiotefel. Mire qué tremendo. Haz necio. Mire qué tremendo. Después de ser un hombre de Dios, después de ser un hombre con una unción de consejo impresionante, se juntó con quien no se debía de juntar. Habló con quien no debía de hablar y corrompió, por decirle así, hermano amado, ¿verdad? El sabio consejo que Dios había puesto en su boca. Entonces, el peligro de confiarse como consejero da un consejo de deshonra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mire lo que dice aquí la Biblia en el libro de 2 Samuel 16:21, continuando ahí con lo que estoy hablando. Dice, y Autiefel respondió a Absalón. Mire qué tremendo. Solo déjenme mover aquí un poquito. Y Autiefel dice aquí, ok, ahí estoy. Y Autiefel
Respondió Absalón, llegaste a las concubinas de tu padre. Mire qué tremendo consejo. Miren lo que aconsejó Otiefel a Absalón, después de ser un sabio consejero, a quienes él le ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Mire qué tremendo, que tenemos que tener cuidado del consejo, que tenemos que tener cuidado hasta con quién hablamos. Se comienzan a dar consejos que no son buenos, se comienzan a dar consejos que están fuera de la palabra de Dios y desproporcionados de la ética y de la moral. Según de Samuel capítulo 17 versículo 7 dice lo siguiente: y Usaí le dijo a Absalón, esta vez el consejo de Ahitofel ha dado no es bueno. Mire qué tremendo. Después de ser un buen consejero, después de ser un sabio consejero, después de ser un hombre que aconsejaba y que sus consejos eran hermosos, este hombre cayó del consejo por andar con mala junta, por juntarse con una persona equivocada. Y comenzó a hablar como ellos y dijo, mire lo que dice aquí, el Señor le quita el respaldo a aquel. El Señor le quita el respaldo que tenía a Ahitofel. Mire lo que dice en 2 Samuel 17, 14. Tengo ahí. Y Absalón y todos los hombres de Israel le dijeron, el consejo de Usaí, arquita, es mejor que el de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera la falta de aceite, la falta, hermano, la insensatez de un ministro, ¿a dónde le puede llevar, hermano? Inclusive a pedir consejos, irse a quien no se debe de unir, y esto es muy delicado, hermanos amados, porque quizás usted y yo como ministros, como consejeros, tenemos que tener una palabra, hermano, importante y adecuada para poder darla a otros. Y tenemos que tener cuidado porque tenemos que dar un consejo conforme a la palabra de Dios, ni siquiera conforme a lo que nosotros creemos y pensamos. Miren cuando la Biblia le dice que no le puede faltar el consejo sabio, que es tipo del aceite, al pastor no le puede faltar el consejo sabio, hay que dar el consejo sabio. Fíjese, usted es tremendo. En 2 Samuel capítulo 17 versículo 23 dice, y viendo Ahitofel que no habían seguido, aparejó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y puso en orden su casa y se fue sepultado en la tumba de su padre. Mire qué tremendo, ¿a dónde lo puede llevar a un ministro? Cuando Ahitofel vio que habían seguido su consejo, se ahorcó y murió. Y ustedes saben dónde van los que se ahorcan y los que se mueren. Qué tremendo. Ahitofel se hizo un dios. Mira dónde puede llevar esta calamidad de estar sin aceite, de estar en insensatez. A él le ocurrió algo tremendo. Él creía que era Dios y ya casi si no se sigue su consejo, hermano, hay gente que es así. Hay gente que piensa que si no se hace lo que ellos dicen, hermano, les va a ir mal al resto de las personas. Y tiene que tener usted cuidado porque quien hace las cosas y el mejor consejo, no hay mejor consejo que la palabra de Dios. Sucedió porque no había seguido su consejo. Mire qué tremendo. Se mata porque no siguieron el consejo de él. Qué tremendo. Qué tremenda situación. Ya no era él el consejero, sino su consejo. Hay gente que creen que lo que importa más es él que inclusive lo que dice, y lo que más importante sobre nuestra vida es la palabra del Señor, el consejo de la palabra de Dios. Cuando un ministro aconseja porque se siente muy maduro para aconsejar y ya no le pregunta a Dios o no le pide su guianza para aconsejar, ya se hace un Ahitofel, y eso hay que tener mucho cuidado. Cuando un ministro, ojo con esto, no le pide consejo a Dios para poder aconsejar a otro, ya ese se cree que él es, como decimos nosotros, el tutti frutti, ¿verdad? Que ya él, pues ya, y si no se sigue su consejo, pues hermano, no están bien con Dios, y eso no es así. Nosotros vemos que es el consejo de Dios el que sirve, es el consejo de Dios el que nos alimenta, es el consejo de Dios el que nos va a sostener, aún en el momento difícil. Entonces, qué tremendo. Es su consejo más que el consejo de Dios.
Qué terrible, hermano. En segundo descuido de la Virgen, entre paréntesis, pastor, es aconsejar, escogiendo a sus amigos y aconsejar en contra del ungido de Dios y excluir a Dios de su consejo. Nosotros no podemos excluir a Dios. No podemos sacar la palabra de Dios para vertir nuestros propios consejos. Todo consejo que nosotros demos, toda opinión, toda situación que nosotros virtamos a los demás, tiene que ir de acuerdo a la santa y bendita palabra de Dios. Es la palabra que nos hace, nos lleva, nos llena de luz para seguir adelante en cualquier proyecto de nuestra vida. Fíjese usted, porque si no lo hacemos, nos convertimos en OTFLs, hermanos, que estamos, hermanos, dando consejos como que si nosotros tenemos la última respuesta del mundo. La última respuesta la tiene Dios. Dios es el importante, nosotros somos solamente sus siervos y eso tenemos que tener mucho cuidado, que a nosotros no nos falte, hermano, el consejo sabio que da la palabra de Dios para poderlo compartir con otros. Y cada que alguien le pida consejo, dígale, primero vamos a la presencia del Señor, vamos a pedirle al Señor cuál es el consejo correcto y Dios nos dará cuál es la determinación correcta sobre su vida. Aprenda de si no sea un verdadero siervo de Dios. Qué tremendo. Entonces, aquí hay otro punto más, otro punto importante que quiero compartir con ustedes. Fíjese usted, vemos aquí nosotros que no le puede faltar la palabra, y aquí la palabra es dabar, profeta. Por eso le puse yo aquí el aceite del profeta, la virgen profeta. Mire lo que dice en Jeremías 18:18. Volvemos a la lectura. No le falta sacerdote ni palabra al profeta. Y la palabra aquí que se utiliza es dabar. La palabra dabar significa información, ley, libro, mandamiento, mensaje, noticia, precepto. Según el diccionario Strong, en la palabra dabar, escuche bien, y dabar significa una información que la sacamos de la palabra de Dios, la información que sacamos de la palabra de Dios para nuestra vida. Hermano, qué tremendo. Hay gente que se cree profeta y ya no busca a Dios para profetizar. Ya ellos profetizan de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que ellos quieren derramar sobre otras personas. Y este es el tercer descuido de la Virgen que yo le puse, de la Virgen profeta, en el mensaje. En el mensaje profético, el profeta no le debe faltar el mensaje de Dios en su boca. La palabra que habla el profeta tiene que ser la palabra de Dios. La palabra que dice el profeta tiene que decir la palabra que Dios puso en su boca. Por eso es hermoso cuando alguien dice, así dice el Señor. No lo que dice usted, sino lo que dice el Señor. Qué tremendo, hermano, y qué hermoso para nosotros poder desarrollar esta situación, porque mire, el descuido es la falta del celo a lo que Dios habla o a lo que Él habla. Cuidar lo que yo digo, cuidar lo que sale. Yo he escuchado personas, hermano, que inclusive, hermano, hablan y porque le cae bien una persona, dice, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir. Así me dice el Señor, y no es así. No es por sus sentimientos, no es lo que usted quiere, no son sus buenos deseos, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando a una persona, hermano, le falta palabra, es porque solamente son sus buenos deseos que está deseándole al resto. Y por eso muchas veces vemos que no se cumple. Ahí vemos tanta gente, hermano. Aún en los políticos aquí en Ecuador nos han pasado cosas tremendas. Hace unos 4 o 5 años atrás, ¿verdad? O unas elecciones pasadas, alguien salió y le dijo a una hermana, vas a ser la próxima presidenta de la República. Dios me dijo que va a ser una mujer y tú eres la mujer que va a ser la presidenta de la República. Y fue falso. Ahí muchos profetizaron en Donald Trump. Muchos dijeron que él era el presidente reelecto. Y fracasaron porque son palabras de hombre, no son palabras de Dios. Dios no ha dicho nada. Dios no habló nada, pero sin embargo hay gente que se toma la palabra y dice, Dios dijo esto, cuando Dios no habló, cuando Dios nunca dijo eso. Y eso tenemos que tener nosotros muy en cuenta como profetas de Dios. Natán, por ejemplo, Natán era un profeta genuino. Y esto me impresiona de Natán. Me impresiona de Natán porque quiero compartir con ustedes algo muy interesante que quizás lo hemos pasado por alto. Pero sucedió algo muy tremendo en la visita de Natán al rey David. Algo muy interesante, porque miren lo que pasó. Y esto me impacta y me impresiona y quiero compartirlo con ustedes para que usted también lo estudie y lo desarrolle ahí en su hogar.
En 1 Crónicas 17:1 dice algo bien tremendo. Y sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. Sigamos. Entonces, David le dijo al profeta Natán que tenía en su corazón el edificar el templo del Señor. Tenía buenos deseos. A veces tenemos muy buenos deseos. A veces tenemos muy buenos proyectos. Muchas veces tenemos muy buenas corazonadas. ¿Y qué es? Dios estará de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Dios estará de acuerdo con lo que tú quieres emprender. Dios estará de acuerdo quizás con lo que tú estás soñando. ¿Te has preguntado si es la voluntad del Señor o es tu propia voluntad? Entonces el profeta le dijo aquí a David algo bien interesante que me impacta y me impresiona sobremanera, porque vuelvo y lo repito, Natán era un profeta de Dios, era un profeta calificado, era un profeta ungido, era un profeta real, no era un falso profeta. Pero el profeta aquí le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Mire qué tremendo. Qué terrible, hermano amado, tener un profeta así. Que nos diga que sí, todo está bien cuando Dios nos dijo eso. Es impresionante. Y yo me quedé impactado cuando leo 1 Crónicas 17:2. Porque dice entonces Natán dijo a David, haz lo que esté en tu corazón, pues está contigo. Y Dios no quería, Dios no permitía que David haga un templo a Dios, porque el corazón, porque las manos de él estaban llenas de sangre. Pero sin embargo aquí se le filtra al profeta y de su corazón le dice a David, está muy bien lo que vas a hacer, porque Dios está contigo. Qué tremendo error de Natán. Qué tremendo error del profeta, que le falta palabra, le falta alabar, le falta aceite, es insensato. Qué tremenda cosa que podemos cometer nosotros por quedar bien con los demás, por quedar bien con el amigo, con la amiga, y le decimos una palabra que no es de Dios. Por ahí he escuchado gente, hermano, y con todo el respeto lo voy a decir, no me vayan a criticar, por favor. Gente que ha muerto y le dicen, no, está en el cielo. ¿Cómo va a estar en el cielo? ¿Qué hizo usted para que esté en el cielo? ¿Por qué dice usted que está en el cielo? ¿Acaso la Biblia nos mandó a nosotros a regalar el cielo? Dedicar la palabra de arrepentimiento a todo aquel que crea y se arrepiente y se bautice será salvo. Pero ¿cómo voy a ir a decir a un lugar, hermano, una persona que era impío, una persona que nunca buscó a Dios, una persona que renegaba de Dios, es más, una persona que hacía todas las cosas adversas a lo que es la palabra de Dios, puedo ir a decirle, está en el cielo? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, hermano, de parte de Dios. Tenemos que ser profetas con aceite. Y entonces el libro de 1 Crónicas, capítulo 17, versículo 2 dice, entonces Natán dijo a David, haz lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Y cuál era falso? El mensaje del profeta Natán le dio a David, no era mensaje de Dios, era mensaje del corazón de David, del profeta Natán, perdón. Estaba de acuerdo con eso. Dios mismo le dijo a Natán que David no iba a edificar el templo. En 1 Crónicas 17, 3 y 4, Dios ya le había dicho a Natán. Y sucedió que esa misma noche, mire qué tremendo, hermano, perdónenme, pero me da vergüenza ajena de lo que sucedió aquí. Mire lo que dice acá. Y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino sobre Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, ahora sí, así dice el Señor, porque así debe de hablar un profeta. El profeta de Dios no dice así digo yo, o así pienso yo, o tengo esta corazonada. El profeta de Dios dice, así dice el Señor. Y le dice, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Mire qué tremendo. Como me enseñó mi apóstol, es mejor un momento colorido que 100 descoloridos. Dios le manda al profeta ahora sí a decir lo que él dice, lo que Dios piensa, la palabra que salió de la boca de Dios. Y la palabra era, no me vas a edificar casa. Así que, hermano, había que hacer esa corrección. Natán le dijo a David, edificará el templo, pero Natán se equivocó, porque no estaba eso en el corazón de Dios.
aunque está en el corazón del profeta, porque a veces queremos hacer con nuestros buenos amigos, queremos desearle buenos deseos y queremos hacerle sentir bien. Y el profeta va a un lugar y porque le brindan, hermanos, porque le dan de comer, y va y lanza una profecía, porque todo te va a ir bien, cuando no es así. Tenemos que hablar lo que Dios dice, no lo que el profeta tiene en el corazón, sino la palabra que Dios pone en su boca. Por eso usted tiene que decir, así dice el Señor, no lo que dice usted. Entonces Natán le dijo a David, edificará templo, pero Dios, ¿qué le dijo? Dios le dijo, no edificará templo. Mire qué tremenda equivocación. Y usted me va a preguntar a mí, pastor, Natán era un profeta de Dios. Yo le puedo garantizar que era un profeta de Dios. Yo le voy a decir por la palabra del Señor que Natán era un hombre ungido por Dios. Pero aquí le faltó aceite. Pero aquí le faltó dabar. Aquí le faltó palabra en la boca del profeta. Aquí el profeta quiso hacer su propia voluntad. Aquí el profeta le mandó Dios a hacer algo y hacer una corrección de lo que él pensó que hacía bien. Y Dios dijo, no me va a construir templo porque tiene las manos llenas de sangre y me va a construir su hijo Salomón, y todos lo sabemos que Salomón luego le edifica el templo a Dios. Pero qué tremendo, hermano. Fíjese usted, los profetas caen en el error de dar mensajes a la iglesia, principalmente a los que son allegados a ellos. Es que este me cae bien, le voy a dar una profecía bonita y le voy a decir, hermano querido, Dios me dice que te va a bendecir, cuando Dios no ha dicho nada. Y lo hacemos por amistad, lo hacemos por compañerismo, lo hacemos por quedar bien con todo el mundo. Pero hay que ir con la palabra que Dios pone bajo la boca, bajo nuestra lengua, que Dios pone y Dios mueve, y tenemos que decir, así dice el Señor. Así nos cueste la cabeza como le costó a Juan el Bautista. Pero el profeta de Dios habla lo que Dios pone en su boca, no lo que está en sus sentimientos ni en su corazón. Qué tremendo, hermano. Entonces, fíjese usted, hermano, cuando Natán le dio el mensaje a David, ¿verdad? Cuando Natán le da el mensaje acerca del templo, le quitó la palabra, y usted va a ver que no dice, así dice el Señor. Natán nunca dijo esa palabra, porque Natán sabía que Dios no había dicho eso. Natán simplemente le dijo, hazlo porque Dios está contigo. Fíjense qué tremendo. Entonces solo le dice en el pasaje, Natán dijo a David, no dice la palabra ahí, dijo Dios así. Y eso hay que tener mucho cuidado. Hoy pasa lo mismo. Los mensajes ya no son los que habla Dios, sino que los mensajes, hermanos amados, ahora son lo que dicen los hombres. Y eso es tremendo y es triste, hermano. Porque hay gente muy inteligente, elocuente. Hay gente que sabe mucho. ¿Cómo hablan de la Biblia? ¿Cómo hablan de las cosas del Señor? Por ahí hay uno que me hablaba de Unaki, me hablaba, hermano, de los extraterrestres. Y yo digo, Dios santo, qué hermoso, cómo saben, cómo se han preparado. Pero, hermano, eso no quiere tener nosotros mucho cuidado, porque estos mensajes, ¿verdad?, no son lo que quiere Dios para nosotros. Se invierte el orden de Dios y se invierte en los conceptos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hoy se mueve más Natán, dijo a David, hermano amado, que lo que dice, así dice el Señor. Hoy se mueven más los Natanes. Hoy se mueven más las personas que se mueven por sentimientos, incluso profecías que se mueven sentimentalmente. Profecías que se mueven, hermano, por compañerismo, por sociedad. Yo estoy impresionado de lo que muchos dicen, porque van y dan un consejo de acuerdo a lo que ellos piensan, pero no es un consejo dabar, no es una palabra que sale de la boca de Dios. Este es el tercer descuido de la Virgen profeta, como le puse yo ahí, la Virgen profeta, el no tener aceite, la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, fíjese usted, otro cuarto le voy a poner yo ahí, el cuarto. No debe de escasear la palabra del Señor, le puse ahí la Virgen Evangelista. La Virgen Evangelista, dice la Biblia en el libro de 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Joven Samuel servía a Dios en aquellos días
y las visiones ya no eran frecuentes. Qué tremendo. ¿Qué hay, hermano amado, que descuidó la palabra del Señor? ¿Por qué hay descuido de la palabra del Señor? El descuido del evangelista. Tremendo. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Dice ahí, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es hermoso, pero dice ahí, cumple tu ministerio. ¿Cómo predica? Siempre lo mismo, el mismo mensaje. No se ocupa de leer las escrituras. Solamente el mismo mensaje reciclado, el mismo mensaje reciclado, el mismo mensaje de todos los días. No se preocupa por leer la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo en su consejo, ese consejo pastoral hermoso, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que llego, mire lo que dice el apóstol Pablo, ocúpate en la lectura de las escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. Mire qué tremendo, qué descuido cuando nosotros, hermano amado, qué insensatez cuando nosotros olvidamos el estudio de la palabra de Dios. No puede faltar la palabra del Señor en nuestra boca. No puede faltar el dedo de Dios en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, el diario estudio de la palabra del Señor. Hermano, no debe de aburrirnos, debe de ser como cuando nosotros estamos sacando miel del panal. Hermano, cuando nos metemos la miel en la boca, comienza a desarrollarse y comienza, hermano, a destilar sabor, a destilar hermosura, a destilar cosas preciosas en nuestra vida, la revelación de la palabra de Dios. No debe de faltar la palabra de Dios. Descuidar el don espiritual, no lo puede usted descuidar. Miren lo que dice el consejo apostólico aquí, 1 Timoteo capítulo 14. No descuides el don espiritual que hay en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Mire usted, número 3, la falta de dedicación a su ministerio. Hay gente, hermano, yo le vuelvo y le repito, hermano, tómelo con mucho cuidado lo que le voy a decir. Te puedes dedicar a trabajar, obviamente, hermano. Tienes que trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Pero también tiene que haber una dedicación a su tiempo de ministerio. Tiene que haber una dedicación, hermano, definitivamente al don que Dios nos ha dado, el servicio, la preocupación de usted servir a Dios. Tiene que ser vehemente, eminente, porque hay un don, fue algo que nos fue impuesto, fue dado por el Señor y tenemos que cuidarlo, tenemos que desarrollarlo. Si usted fue llamado evangelista, pues prepárese, estudie, trace un buen mensaje, trace un buen sermón. Si usted fue llamado a ser maestro de la palabra, pues estudie, desarrolle una enseñanza, busque los medios, busque el PowerPoint, busque, hermano, algo para desarrollar y para que la gente pueda aprender una didáctica, un método especial para que la gente pueda entender con facilidad la palabra de Dios. Pero tiene que preocuparse. Si usted fue llamado a pastorear, tiene que preocuparse por las ovejas, tiene que preocuparse por amar, tiene que preocuparse, hermano, por estar pendiente de lo que les está pasando, hermano, y a veces es hasta molestoso que uno está mandándole mensaje ahora en este tiempo que no hemos podido estar tan de cerca, pero mandándoles un mensaje, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo está tu salud? Hermano, el pastoreo, la búsqueda, el amor a la oveja. No somos pastores ejecutivos, hermano, de escritorio, donde nos sentamos en un escritorio y todo lo hacemos por el escritorio. Esto se trata de amar, se trata, hermano, de restaurar incluso a la que está mal, a la perniquebrada, a la herida, hay que sanarla. No hay que descuidar, hay que tener una pasión por el ministerio que el Señor nos dio. Hay que tener dedicación. En 1 Timoteo 4:15 el apóstol Pablo habla de esto y muy tácitamente dice, reflexiona sobre estas cosas, dice el apóstol Pablo, y dedícate a ellas. Escúchalo bien. En la versión de las Américas me encanta, por eso la puse ahí. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ahí en la iglesia hay hermanos amados que tienen un don hermoso por la enseñanza de los instrumentos y el aprendizaje. Y créanme que me tienen, hermano, impresionado. Los veo cómo se dedican, cómo están estudiando, cómo van a una escuela de música que tenemos ahí en la iglesia, cómo están desarrollándose, cómo están aprendiendo, cómo están, hermano, día y noche ahí hasta en sus casas.
¡Qué hermoso! Porque si recibiste un don de parte de Dios es para dedicarte, para desarrollarlo, para crecer en ese don, para desarrollar el don que Dios te ha dado en tu vida. ¡Qué hermoso! Entonces el apóstol Pablo enseña a Timoteo y le dice que tiene que dedicarse a esas cosas. No tienen cuidado de lo que enseñan. Y esto me impacta. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Tenemos que cuidar lo que enseñamos. Tenemos que filtrarlo. Si hay alguna duda, comuníquele a su superior, hermano, espiritualmente hablando. Si usted es hermano, vaya a un diácono para que el diácono le explique si comprende algo. Si el diácono no comprende, vaya a un anciano para que le explique mejor. Y si el anciano no comprende, vaya a su pastor para que el pastor le desarrolle quizás una idea, una óptica diferente de lo que le está dando el Señor a usted. Pero no hable lo que no tiene que hablar. No enseñe cosas que vayan a caer en el error. Y si un pastor tiene alguna duda, va a su apóstol, hermano, para que su apóstol le enseñe la palabra de Dios y desarrolle. De hecho, tenemos, hermano, un programa hermoso que se llama Contacto Apostólico, donde, hermano, podemos ahí ver una perspectiva apostólica de muchas inquietudes que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Tenemos también los foros apostólicos en la noche. Mire qué hermoso, pero tenemos que tener cuidado. Dice aquí el apóstol, cuidado de lo que estás enseñando, cuidado de ti mismo. Dice, persevera en esto, porque haciéndolo guardarás la salvación tanto para ti mismo como también para los que te escuchan. Mire qué tremendo, qué importante es estar, hermano, conocedores y estar, hermano, viendo lo que estamos enseñando. No cualquier cosa, hermano, sirve. No puedo traer una comida ajena y traerla a la iglesia. Tengo que tener mucho cuidado. El cuarto descuido es la Virgen Evangelista. Le puse yo ahí. La Virgen que se olvidó, hermano, de poner aceite en su lámpara, el aceite del evangelista. Es el ministerio que ya no se reconoce solamente como un don de Dios, pero es un don de Dios, hermano amado. Y la razón es porque se hace el evangelista muy repetitivo, por eso se confía en que se le hace fácil, por eso viene el descuido. Es tremendo ver hermanos evangelistas que no se preparan, creen que pueden decir cualquier cosa. Creen que pueden hablar cualquier cosa porque están en una esquina o porque están en un bus o porque están en un lugar ahí, en una plazoleta, están compartiendo la palabra. Creen ellos que pueden decir cualquier cosa. Y yo he escuchado gente que incluso hasta insulta, incluso dice palabras que no debe decir desde una tarima o desde una esquina. Porque es evangelista, puede hablar cualquier cosa y no es así. El evangelista también tiene que tener cuidado de lo que dice. Tiene que tener cuidado de lo que enseña a otros. Tiene que tener cuidado de lo que ministra a otros, porque es muy importante. La administración, lo que nosotros estamos ministrando a otros es demasiado importante. El tema de la salvación es muy importante y tenemos que tener nosotros mucho cuidado. En misión apóstol o apostólica, qué tremendo. Por eso nosotros estamos bajo cobertura apostólica y hemos seguido bajo esa cobertura ya por 16 años. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque creemos que la visión viene de la cabeza a las barbas y de la barba a las vestiduras. Y sabemos que esa bendición ha sido una bendición para nosotros y nos ha sostenido durante todo este tiempo. Ser apóstol, tener un apóstol no es solamente tener un nombre. Apóstol no solamente es tener una denominación, va mucho más allá. Va al aprendizaje, va al hacer, va al aprender, va al desarrollar una misión dada por el apóstol para toda la misión y ministerio. Mire lo que dice aquí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones, dice esta versión, ya no eran frecuentes. Y eso es muy preocupante. Hermanos amados, no debe de escasear la visión. Por eso es que qué hermoso, mire, nos estamos acercando a un tiempo de proclama profética. ¿Y qué es lo que se conversa? ¿Qué es lo que se dice en una proclama profética? ¿Qué es lo que se proclama en una proclama profética? Perdone la redundancia. Es la visión que Dios le ha dado a un apóstol para seguir en este año 2021. Estamos terminando el año de la reconciliación, que para nosotros es un año tremendo en el Señor. Un año, hermano, como lo dijo hoy en el culto, un año que nos ha marcado una era.
y que nos marca no solamente una era que está, sino una era que está comenzando, que está a punto de empezar en el 2021. Un tiempo de bendición como iglesia de Cristo, hermano, y tenemos que estar preparados. Nos cambió todo, nos cambió la tecnología, nos cambió el sistema, nos cambió el orden y el ordenamiento, nos cambió todo. Pero hay algo que Dios está dando a los apóstoles en este mismo instante, a los apóstoles de nuestro ministerio, una visión por la cual nosotros tenemos que caminar. En este año 2021 será un año de gran bendición, como siempre lo vengo diciendo en la iglesia del Señor. Será el año que marque un hito en la historia de la bendición y de preparación para la iglesia, para el encuentro con el amado Jesucristo. Pronto la iglesia partirá con el Señor y todas las promesas que hemos tenido y que hemos predicado y que hemos enseñado ya, en mi caso, por más de 30 años, las veremos, las promesas cumplidas en el Señor. ¡Qué tremendo! Entonces, mire, aquí dice que la visión era escasa. El quinto descuido de la Virgen, que yo le he puesto ahí, la Virgen apóstol, es no aclarar su visión. Por eso yo me gozo y me deleito de ver en dónde nosotros estamos, ver a nuestros apóstoles con una visión amplia, con una visión proyectista, con una visión de ministerio, hermano, compartiendo la proclama para toda la iglesia y el cuerpo de Cristo en nuestro ministerio. Y eso es hermoso, eso es glorioso, eso es importante, ¿verdad? Que no escasee la visión, sino que cada año vamos renovando y vamos caminando hacia el objetivo principal, que es ver cara a cara a nuestro Señor en el encuentro glorioso que tendremos con nuestro amado. Entonces, mis amados hermanos, Elí tenía una visión con ver cómo veía, no importa, ahí como veía, si ya veo bien, está bien, si no veo, se sentó en su silla y se acomodó, no le importaba la visión. Y en 1 Samuel capítulo 3 versículo 2 nos aclara y nos dice, y aconteció que acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y ya no podía ver bien. Y esto es terrible, hermano, sobre la vida de un ministerio y sobre la vida de un ministro, que ya no podamos ver bien, que ya no podamos ver como Dios quiere que veamos. Ya vemos con visión corta, ya no vemos con, ¿verdad? Ya eso sería terrible, eso sería inadmisible, dirían algunos de ustedes, ¿verdad? Y con mucha razón, porque tenemos que tener una visión. Es como cuando va a jugar un partido de fútbol, ya el 2020 terminó con todas las cosas que han venido, con todos los detalles que hemos tenido durante todo este año, la historia, pero ya nosotros estamos proyectándonos para un tiempo de bendición en el 2021. Yo creo que ustedes también piensan igual que yo. Sé que el año 2021 será un tiempo de bendición para nosotros como iglesia, para nosotros como ministros. He visto la mano de Dios y la gloria de Dios, hermano, en todos los aspectos de nuestra vida, y lo estamos viendo en el diario vivir que damos en la iglesia. ¡Qué tremendo! Entonces, el sacerdote Elí ya le faltaba colirio para unir sus ojos. Ya no podía ver, por eso que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado, porque por el fuego, para que te hago, y vestiduras blancas para que te vistas y no te manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Y esto no le está hablando a hermano, perdónenme la expresión, al impío y al pecador, cuidado, se va a equivocar. Esto le está hablando a la iglesia del Señor, porque hay muchos que quizás, como lo dijimos hoy, hermano, muchos que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no pueden escuchar. Y sabiendo, hermano, que son iglesia del Señor, pues están pensando todavía, hermano, en cualquier cosa, menos en querer agradar al Señor. Y saben que están quizás haciendo lo malo, pero no les interesa, porque como saben que Dios tiene misericordia, hermano, todas las vidas que se repite. Y eso es impresionante, hermano amado. Por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado como siervos de Dios, que no nos falte el colirio, y cada que no veamos bien, pongamos colirio en nuestros ojos para poder ver bien y poder ver de acuerdo a la proyección y a la óptica que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? No debe descansar la visión apostólica en nuestra vida. Por eso nosotros somos una iglesia apostólica y profética, no solamente por tener el apostólica, porque seguimos una enseñanza, un lineamiento apostólico, el cual se da en la visión de nuestra iglesia. Rebelde, mire lo que dice Pablo, ya por ahí voy terminando. Pablo no fue rebelde, y él dice en el libro de Hechos capítulo 26, versículo 19, cual al rey Agripa
no fui rebelde a la visión celestial. Mire lo que le dice él. No fue rebelde. Él sabe lo que Dios le está dando. Un ministro de Dios sabe, una persona de Dios. Cuando hablo de ministro, no estoy hablando de solamente apóstol, pastor y maestro, evangelista y profeta. Estoy hablando de alguien que está administrando la casa del Señor, alguien que está entrando, hermano, en todo aspecto de la iglesia. No puede faltar, hermano, y no puede ser rebelde a la visión celestial. Por eso dice la Biblia que este pasaje nos enseña que puede haber apóstoles que quizás caminan siendo rebeldes a la visión que Dios les está dando, y tenemos que tener mucho cuidado a eso. ¡Qué tremendo! Tenemos que vivir en una visión hermosa. No hay rebeldes, no hay rebeldía a la visión de Dios. Tenemos que tener cuidado. Seguramente pensamos inmediatamente de alguna falla en el ministerio, pero la rebeldía de Elí era su casa, sus hijos. Tenemos que ver bien, que Dios nos permita ver cómo estamos. La tolerancia del pecado en sus hijos, la iniquidad en su casa era tremenda, pero él no la veía, él estaba sentado tranquilo. Elí no veía lo que estaba pasando, todo el mundo lo sabía, pero él no lo sabía. Como el mal olor, más o menos, que todo el mundo lo percibe, pero la misma persona no lo puede percibir. Qué terrible, hermano amado. Entonces Elí estaba acomodado, Elí no miraba más allá, no buscaba el consejo de Dios. Y se hacía el ciego, se hacía el que no veía. Sus hijos hacían destrozos en la iglesia, pero él se hacía el que no podía ver. No miraba a donde estaba el mal, no corregía a sus hijos, no corregía a su casa, no disciplinaba. Entonces, hermano amado, los hijos eran blasfemos y Elí no lo daba. Elí permitía que sus hijos blasfemen contra las cosas de Dios. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 dice algo bien tremendo. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Mire, Elí sabía. Y esto es lo que me impacta, porque el profeta tenía la revelación, pero no los estorbaba. Y a veces nosotros estamos viendo las cosas mal y no las estorbamos, las admitimos, las permitimos y las concienzamos. Y nosotros no debemos hacer eso. No podemos permitir ni admitir cosas que se hagan, que sabemos que estamos mal y las asumimos como que si estuvieran bien. Tenemos que estorbar las cosas que no son de Dios. Por eso dice aquí, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tan solamente con que Elí hubiera seguido de estorbarlos, hubiera estado bien. Pero Elí, aún sabiendo, no les hablaba y no les llamaba la atención a sus hijos. Y eso es terrible dentro del pueblo de Dios. Este es un ministro que ha perdido el aceite y se ha convertido en un insensato, que aún viendo las cosas, no las estorba. Qué tremendo. Sabía cómo eran sus hijos, pero ya no los reprendía. Eran hijos consentidos de papito. Provocó eso, la ira de Dios sobre su vida y sobre toda su casa. En 1 Samuel 3:14 dice, por lo tanto, qué tremendo. Yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ofrendas. O sea que nada quitaba el castigo que Dios había puesto sobre la casa de Elí, porque Elí no había estorbado la maldad de su. Qué tremendo, hermano amado. Qué tremenda palabra que nos enseña aquí el Señor. Entonces, el quinto y último descuido insensata de esta virgen insensata, le he puesto yo el descuido de la virgen apóstol, que es el tema de que los hijos y de la casa. Usted tiene que tener cuidado con su casa, tiene que tener cuidado con sus hijos, tiene que amarlos, pero también tiene que llamarlos la atención. Y esto no solamente en la parte ética, en la parte natural, sino también en la parte espiritual. Como ministro de Dios, tenemos que estorbar cuando un hijo espiritual está mal. Hay que llamarle la atención con amor, tratando de restaurar y decirle, hijo, estás mal, tienes que hacer las cosas mejor. Y el hijo que es hijo de casa no puede enojarse, tiene que decir gracias papá, gracias papito, gracias hermano, gracias pastor, gracias amigo por verme ayudado a salir de mi error. Qué tremendo, hermano amado. Entonces, ¿cuáles son los descuidos de la iglesia o de las vírgenes insensatas? Número 1, con esto estamos terminando. Copiar los diseños de los hombres, diseños terrenales y no diseños celestiales. Las cosas que hacen los hombres, copiarlo para repetirlo en nuestros lugares
cuando Dios quiere cosas propias para nosotros. Dios quiere darnos un caminar propio, obviamente bajo la cobertura que el Señor nos ha dado y nos ha permitido, bajo esa visión, bajo esa óptica. Este año vivimos el año de la reconciliación. El año 2021 está siendo, hermano, cocinado, y ya pronto el 31 de diciembre a las 12 en punto sabemos el año profético que nos va a marcar a nosotros como Iglesia de Cristo Ebenecer aquí en Guayaquil, Ecuador. Será un tiempo de bendición, hermanos amados. Número 2, dar consejo que no viene sino del corazón de Dios, sino del corazón propio del profeta o de la persona que lo dice. Hermano, así dice el Señor, pero es tu palabra, no es la palabra que Dios ha puesto en tu boca. Aprendamos a hablar y a sazonar nuestra lengua con la palabra que sale de la boca de Dios y no con la palabra humana que nosotros tenemos. Número 3, decir, así dijo Dios, y Dios no ha dicho nada. Mucho cuidado con esta virgen profética, ¿verdad? Digamos, sea de parte de Dios. Y cuando no, digamos, es mi deseo que te vaya bien, es mi deseo que te vaya hermoso, te bendiga, es mi deseo que te prospere, pero no diga, Dios ha dicho, cuando Dios no ha dicho nada. Tenemos que cuidar la unción que Dios ha puesto sobre nuestra ética, sobre nuestra cabeza, que tenemos que cuidar el aceite y no ser insensatos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Qué tremendo. La palabra escasea por descuido nuestro. No debemos de descuidar la palabra en nosotros. Tenemos que desarrollar un estudio permanente en la palabra de Dios. Esto no es cada 2 días, ni cada 3 días, ni cada 5 días, ni cada domingo. Es permanente. Todos los días, levántese. Antes de ir a hacer sus oficios normales, busque la palabra de Dios. Escuche el consejo de la palabra de Dios. Crezca en Dios. Crezca en la palabra, desarrolle lo que Dios ha tenido para su vida y Dios va a hacer cosas muy hermosas con usted. Y número 5, los hijos de su casa. Cuide mucho lo que Dios le ha dado. Cuide mucho la bendición que Dios ha puesto sobre su casa. Y cuando sus hijos hagan algo malo delante de la presencia de Dios, estorbe esto. Diga, eso no se hace. Eso ofende a Dios. Nosotros tenemos que ser correctos delante de Dios y no asimilar las cosas malas, sino dice la Biblia que somos luz en medio de las tinieblas. Con esto quiero darle gracias a Dios. Quiero darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido estudiar en esta noche la palabra del Señor. Aquí están reunidos varias personas en el Zoom, hay otras personas que están allá en el Facebook, pero quiero pedirle a Dios por su vida. Cierre sus ojos y conmigo en esta hora haga una oración y dígale, Señor, yo no quiero ser como las insensatas. Yo quiero ser como aquellas que guardaron, aquellas que cuidaron su aceite, aquellas que se preocuparon por tener aceite fresco y sus lámparas encendidas para el día que vino su Señor. Señor, permítenos en el nombre de Jesús ser de bendición para la casa espiritual en la cual tú nos has puesto, para desarrollar, Señor amado, todos los ministerios que tú nos has dado, desarrollar el ministerio y la visión apostólica que el Señor puso en nuestra congregación a través del apóstol Germán Ponce, que es nuestro padre espiritual y nuestra cobertura apostólica, para desarrollar la visión profética, la visión evangelística, la visión pastoral y la visión magisterial que Dios nos ha dado en nuestra congregación. Gracias a Dios por ese manto precioso de los 5 ministerios que tenemos dentro de nuestra iglesia. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús y permite, Señor, que nuestra boca hable la palabra de Dios. Padre, bendecimos a nuestra cobertura espiritual. Bendecimos a los hijos espirituales de nuestra casa. Señor, y permite que podamos ser, Señor amado, luz y de bendición para todos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Te damos por todo el tiempo de bendición, Señor, que estamos desarrollando como iglesia, que estamos desarrollando como ministerio, que estamos desarrollando, Señor amado, como cuerpo de Cristo, Señor. Te quiero rogar en esta hora y en esta noche, Señor, que tú hagas nueva todas las cosas, Padre amado, y que tú puedas, Señor amado, también desarrollar en nuestra vida espiritual cosas grandes, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Quiero saludarlos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, pastor.